Josué Schumann. Dice, pregunta 1, son varias. Sabemos, dice Josué, sabemos que en BTC el límite es de 1 megabyte por bloque, ¿no? En BCH actualmente es de 32 megabytes y próximamente de 256 megabytes. Y Monero no tiene un límite, ya que el tamaño es dinámico. Ahora mi pregunta es, en el caso de BTC y BCH, ¿no cuenta como planificación centralizada el tamaño del bloque, ya que se tiene que tomar la decisión de aumentarlo? ¿No sería mejor dejar que el mercado sea quien defina el tamaño de los bloques? Algo así como lo que hace Monero. Buena pregunta la de Josué. Bueno, eh, a ver, una cosa es un límite impuesto, otra cosa es una sugerencia. Si los testeos, ¿sí?, actualmente te dan que, está bien que esto no está súper actualizado, pero hay testeos que se hicieron no hace mucho tiempo, te dan que vos tenés un límite por debajo del cual es seguro, ¿sí?, aceptar bloques, bueno, es una sugerencia que los mineros aceptan. Eventualmente, no es una imposición, eventualmente los mineros, si quieren, pueden levantar ese límite, ¿sí? Aclaremos también que el límite es el límite máximo, o sea que los bloques varían tamaño igualmente. Sí, obviamente. Ese es el máximo que es el máximo, hasta pero ahora él lo que tolera la dice, red. eso no cuenta como planificación económica centralizada. Bueno, no por esta razón. Después igual hay preguntas similares y vamos a abordar otras cuestiones relacionadas con esto. Sí, Luis. No sé si terminaste con esa pregunta, pero yo también tendría en cuenta que en BCH puedes ejecutar software que mine bloques más grandes. Exacto. Y si llega a ser mayoría, simplemente pasa tácitamente a ser parte de la red. Si intentas hacer eso en BTC, van a hacer todo lo que se pueda para tirarte abajo, como se hizo por ejemplo, cuando se proponía aumentar el tamaño del bloque, en el que incluso las conversaciones que mencionaban a Bitcoin Unlimited, Bitcoin Classic, en el foro más utilizado de Bitcoin, las archivaban en un hilo o en una sección que estaba hasta lo último, que era sobre altcoins, o sea, ni siquiera lo listaban como un software alternativo, sino que básicamente decían eso que fue era cuando empezaron a mostrar los dientes los desarrolladores de Blockstream, digamos que Blockstream puso después de expulsar a los originales. Exacto. Otra cosa, sí, perdón. Yo creo que eso es lo que hace que sea una planificación económica centralizada, porque, o sea, cualquier software puede tener parámetros, capaz, incluso una persona que ejecuta un nodo puede personalizar que rechazar bloques con determinadas características o al menos no producir bloques con determinadas características, pero se convierte en planificación económica centralizada cuando utilizas la fuerza para imponerle a los demás qué pueden proponer incluso. Sí. Y además tenemos un precedente en BCH. Es decir, en algún momento hubo un equipo de desarrolladores que dijeron vamos a cobrar un impuesto o algo parecido. ¿Sí? En cada bloque nos vamos a quedar con un porcentaje de la emisión. ¿Sí? Creo que era así. Entonces, bueno, esos tipos fueron expulsados. No es que fueron expulsados porque, qué sé yo, se recurrió a la fuerza, sino que otra implementación se ganó el favor de los mineros. ¿Sí? O sea que no es que es algo que nunca ha ocurrido. ¿Sí? Y hay una cultura en torno a esto. Es algo aceptado. No se considera que si no forma parte de determinada implementación, entonces ningún cambio es aceptable. ¿Tá? Otra cosa es que, con respecto a Monero, esto del límite algorítmico también tiene sus problemas. ¿Sí? No necesariamente habla el mercado. ¿Sí? Cuando vos pones un límite algorítmico, vos también estás poniendo un límite. Y supongamos que ese límite es ampliamente aceptado, eventualmente, supone que vos tenés como una erupción de muchas transacciones, te vas a chocar con ese límite y vas a tener, por lo menos por un determinado lapso de tiempo, vas a tener tarifas que se disparan o que aumentan considerablemente, independientemente de si los mineros quieren, o sea, aceptan ese tamaño de bloques o no. O sea que eso sí cuenta, en mi opinión, más como planificación económica centralizada que la decisión, en definitiva, es de los mineros.
¿sí? La idea en BCH es que siempre sobre el lugar, o sea, que haya, que todo esté preparado como para que la red pueda aguantar una demanda de transacciones Exactamente. Y si X, no aguanta, y cuando ven que se está acercando, o sea, que el promedio de transacciones se están acercando a ese límite, bueno, subirlo, exacto. para que nunca Y- sea... Y si no se puede, es por una llega cuestión tecnológica, no es Claro. porque lo decidió un equipo en base a sus propios cálculos. Claro, pero ¿sí? que siempre sobre, no, Sí. que haya un límite tan chiquito, tan arbitrario, que la red se satura. Y bueno, la idea es que no haya saturación de la red, todo lo contrario. Pregunta 2. Ya que BTC no escala, esto dice daña el interés de los mineros en el largo plazo. ¿Cómo ven? Veo que sigue el programa de cerca. Dice Josué. ¿Cómo ven el desarrollo de este evento? Ethereum desplazará a BTC por un tiempo y después eventualmente Bitcoin Cash reclamará su lugar. ¿Habrá varios candidatos ocupando el lugar de BTC por temporadas o BTC, a pesar de sus fallas, seguirá en el primer puesto? Pregunta, bueno, la verdad no sabemos. Imposible Acá saber. sí que no podemos decir, nadie, el que te dice te miente, pero yo te puedo decir lo que yo creo que probablemente va a pasar. Ethereum, vos podés decir lo que quiera de Ethereum, un montón de problemas, pero al menos no se autoimpuso problemas. Y no se autoimpuso, sobre todo, una condena a muerte, un problema que es irremontable. ¿sí? Si vos decís, los bloques tienen que ser de este tamaño, ¿sí? Por toda la eternidad, listo, ya está, mataste. A la larga, ¿no? No, eso no va a ser inmediato, pero a la larga no puede sobrevivir esa red. Entonces, yo creo que es probable que haya un flippening. Flippening quiere decir que digamos, uno desplace al otro, el primero, que en este caso es BTC en términos de market cap, sea desplazado por Ethereum. ¿Mm? Pero a la larga, los problemas de escalabilidad de Ethereum para hacer, o sea, si Ethereum se sigue usando masivamente, igual los problemas no se van a resolver, por lo menos no fácilmente, ya vemos que han pasado muchísimos años y persisten. Y también otro problema de Ethereum, que es donde falla, en mi opinión, también es en la resistencia a la censura. Mm. Esto también es algo que a la larga cada vez más gente se va a dar cuenta de que sí, estos efectivamente son problemas, me están afectando a mí y van a buscar alternativas. Y ahí es donde realmente van a brillar las monedas que sean escalables y resistentes a la censura. No sé, Luis, si querés agregar algo. Igual ahora Ethereum pasó a Proof of Stake, así que tampoco es que Bueno, cuenta en el tema del hash, ¿no? O sea, el hash de la minería. No, pero no. en cuota de mercado se refiere Claro. la pregunta. Yo también iba a mencionar lo de Proof of Stake, pero otra cosa que iba a mencionar es que en cripto los años son como los años de los perros, ¿no? O sea, en un año normal es como si Sí. pasaran varios años en cripto. Entonces, creo que por esa razón yo diría lo que dijo Marcelo al principio, no sabemos cuándo va a pasar y qué montón de cosas van a pasar en el interín. Capaz sale algo diferente a Ethereum o capaz, no sé, Bitcoin Cash toma, digamos, ese crecimiento basado en la utilidad que nosotros creemos que tiene ese potencial. Sigue preguntando Josué, dice, y una pregunta hipotética, y con esta cierra, si no hubiera Bitcoin Cash, entre paréntesis BCH, y BTC fuera lo que es hoy, ¿qué criptomoneda usarían ustedes? Pregunta. Para mí, Para mí sería difícil identificarme con una criptomoneda como me identifico con Bitcoin Cash. Probablemente utilizaría una selección de criptomonedas dependiendo de las necesidades que tenga, pero creo que con las que me siento más afín sería Monero. Aunque ya lo he dicho en muchas ocasiones, o sea, para mí Monero tiene ciertas limitaciones en cuanto a practicidad, Sí. mencionando el uso masivo que yo esperaría que tenga una criptomoneda, pero si no fuera Bitcoin Cash, yo nombraría Monero. Sí, el problema La es única ese, que... también la programabilidad, ahí es Mm. donde falla, la auditabilidad, el tema de este empeño en resistirse a la asiquización, sí, bueno, no lo vamos a explicar ahora, pero Sí. digamos, al desarrollo de El hardware dispositivos que se usa para... específicos para la minería, eso introduce, en mi opinión, una vulnerabilidad que puede llegar a ser fatal. En fin, si no hubiera una moneda escalable,
programable, resistente a la censura, resistente a la inflación. Yo, en realidad, más que usando, como dice Luis, una suerte de canasta de moneda según la necesidad, yo estaría apoyando el desarrollo. Yo diría, mira, Satoshi Nakamoto quiso hacer esto, lograron desviarnos a todos, lograron hacerse con el proyecto y nadie se organizó para salvarlo, y bueno, nunca es tarde. O sea, El white paper ya está escrito. el así white que paper está escrito, hay que gente que lo salvarlo. pueda hacer de vuelta lo va a ver. Podés, sin siquiera empezar de cero, podés hacer una split. No, también, ¿sí? pero digo, Con gente más problemas. que Porque, pueda tomar, digamos, tomar las riendas del proyecto. A ver. Sí, con más problemas porque tenés que ir eliminando más basura que se fue metiendo en el código, pero bueno, no, tampoco es imposible. Perdón, Josué otra vez pregunta. Pensé que había terminado. Dice, sé que son muchas preguntas y que la economía P2P tocó el tema en un episodio, diciendo, cómo llevar, así se llamaba el episodio, cómo llevar BCH a tu comunidad. Pero algunos tips para onboarding, dice, y cómo hacerlo en diferentes casos. Entre paréntesis pone conferencia, persona, así como uno a uno, contenido audiovisual, entre otros. Pregunta. No sé si quieres empezar vos, Luis, y si no... Empiecen. Al respecto. ¿Sí? Empiecen ustedes. Bueno, Yo, contenido sí, audiovisual es fundamental porque es lo que se puede compartir con la gente. exacto, Cuando eso te te ahorra mucho, preguntan, tal cuando te cual. Muy preguntan eficiente. de qué se trata esto, bueno, Sí. tenés cosas para pasar y que la gente vaya leyendo o Sí, sí, viendo sí. o estudiando. Para mí es un gran alivio, por ejemplo, poder mandar a toda la gente cuando me preguntan, che, ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué están estas dos versiones? ¿Son tan distintas? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, El documental de ¿Quién mató a Bitcoin? ¿quién mató a Bitcoin? Y listo, ¿viste? No tengo que sentarme a hablar durante, porque a veces la gente está realmente interesada, pero uno no tiene 3 horas para explicar todo esto. Entonces, en un documental que dura, no sé, 40, 50 minutos, está muy bien contado. Entonces, eso Y con ayuda respecto mucho. al uso de, por ejemplo, de billeteras o digamos, de qué manera hacer, También, sí. recibir y enviar, hay un montón de tutoriales, está lleno de tutoriales. Luis hizo un montón de tutoriales en su canal y que son todos muy didácticos y bueno, además de los de Luis hay otros en otros idiomas. Eso es muy importante porque verlo y que alguien te lo explique, que también se puede hacer cuando uno está en persona, ¿no? Por supuesto. Sí, yo tengo un par de consejos. Uno, explayarse, porque a veces uno está muy entusiasmado, ¿viste? Y empieza a hablar y hablar, pero solo hacer eso si del otro lado uno está seguro de que hay interés genuino. Si no, ¿viste? Interrumpir y hasta que el otro, porque a veces la gente le cae la ficha en distintos momentos, a veces están ocupados, a veces no tienen suficiente interés por el motivo que sea, a veces nunca desarrollan ese interés. Entonces, esto también, hay que tratar de hacer una buena criba, ¿sí? Una buena selección. Otro, centrarse en los problemas concretos de la persona con la que vos estás hablando. No es lo mismo si vos estás hablando, no sé, con un industrial, un comerciante, con un comerciante, con un tipo, con esta piba que le acaban de robar 7 millones de pesos porque pasó ni siquiera una frontera entre países, de una provincia a la otra. Moviéndose dentro del mismo país. Cada uno tiene un problema, ¿viste? Otro que está harto de la inflación, otro, en fin, dependiendo de dónde vive, de qué vive, de cómo son sus circunstancias. Bueno, tratar de averiguar eso antes de empezar a hablar y hacer hincapié en esas ventajas que a esta persona en particular le interesan. Sí, fundamental. Porque aparte, por ejemplo, en el caso de los comerciantes hay aplicaciones especiales como Register App o esas aplicaciones especiales para tener como una caja, un registro de las transacciones y de lo que te va entrando, que lo puede tener el dueño. Bueno, hay un montón de cosas especiales para comerciantes que se hicieron. Entonces, para cada uno hay no le vas a hablar de eso a una persona que nada más va a hacer, qué sé yo, una transacción a otro país, poner. Otra cosa, adaptar el discurso a la persona que vos tenés adelante, ¿sí? No te metas en, si vos, esto es un problema que muchas veces la gente que está, digamos, muy canchera con la tecnología, aunque no sean programadores, cometen este error, ¿viste? Empiezan a llenarlos de aplicaciones y consejos, que yo, espera, ¿viste? Pone un freno, fíjate si realmente te está siguiendo, eso me parece importante, pero la mayoría de la gente ya
descargarse una aplicación nueva ya es algo que les hincha las lotas. No sé si esto se puede decir. Pero entonces, ten en cuenta eso, trata de que sea una aplicación, no le muestres 7 billeteras explicando las ventajas de cada una, por ejemplo. Que sea una, explícale bien, que se lleve 1 o 2 ideas claras y después, si tiene dudas, déjale también el canal de comunicación abierto. Y después va a depender de cada uno, lo curioso que sea o lo fácil que les sea manejar distintas. Sí, hasta dónde, hasta qué nivel va a llegar. Otra cosa, no impacientarse. ¿Sí? Hay gente que vuelve 5 años después. Te dice, che, ¿cómo era esto? O me acordé de algo que me dijiste. Digo, 5 años, puede ser un mes, un año. Uno nunca sabe. Vos dejás una semillita y después por ahí no germina, pero nunca sabes cuándo. Nunca sabes. Por ejemplo, esta piba, la pobre chica, que le robaron en la frontera 7 millones de pesos, y esta piba por ahí ahora le cae la ficha de algo que le dijeron hace un par de años. Digo, ¿no? Es un ejemplo nada más. O el tipo que le congelan la cuenta en PayPal. Dice, bueno, basta. Sí, está bien, tengo volatilidad, sí, tengo problemas, sí, tengo que aprender algo nuevo, pero no le regalo más plata ni a PayPal, ni al Estado, ni a ningún intermediario. Y también yo haría énfasis en que si bien uno puede enseñarle a las personas a utilizar herramientas que son de custodia, como ahorita, bueno, en mi país es muy popular Binance, también recordarles que cuando utilizas esas plataformas, si solo utilizas esas plataformas, no estás utilizando criptomonedas directamente o se parece que no estás utilizando criptomonedas, que tienen sus ventajas, te pueden ayudar a salir de apuros, pero hacerles ver que hay unos beneficios mucho mejores o incluso más allá que registrarse en una plataforma que te exige hasta la marca de papel higiénico que utilizas y donde también te pueden congelar los fondos, que es un PayPal 2.0 que capaz no es tan malo como PayPal para algunos, porque a los venezolanos nos congelan bastante las cuentas, eso pasa mucho, pero igual sigue siendo un sitio que te puede quitar. No es tan malo todavía, por lo menos en PayPal todavía no hacen esto de congelar, no, o sea, desaparecer. O sea, literalmente, los exchanges desaparecen y pasa todo el tiempo esto. Desaparecen o directamente los cierran. A PayPal no le va a pasar eso. Esto puede ser peor, puede ser algo sistémico. Otra cosa importante cuando se hace onboarding y se le explica a una persona cómo bajar una billetera, muy importante machacar. Si te vas a lo técnico, por ahí lo perdés, pero una de las cosas muy importantes, me parece a mí, que hemos visto errores en algunos lugares donde estuvimos, con gente que tenía la aplicación, tenía una wallet, pero no tenía la frase semilla, la frase de recuperación, o no tenía claro ese tema en particular. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Y entonces después pierde el teléfono o lo que sea y se pierde todo. Y bueno, y es una persona que después, si le pasó eso y tuvo esa mala experiencia, probablemente la pierdas para siempre por ahí del mundo cripto. Eso es cripto. lo primero, digamos, no se puede tener una charla sin señalar la diferencia entre custodia y autocustodia. Eso sí, no importa a quién tengas adelante, así tenga 5 años, eso se lo tenés que explicar. Si no, todo lo demás es irrelevante. Va a terminar igual que con una cuenta bancaria o peor. Dev Pereit Tecno dice, una pregunta y una sugerencia para el preguntas y respuestas. De su experiencia, ¿cuál creen sería la mejor estrategia para hacer que las personas y nuevos usuarios de BCH minimicen o no vean de modo tan negativo el problema de la volatilidad del precio de Bitcoin Cash, del Bitcoin Cash? Sin contar, dice, con BCH Bull, que es una plataforma que ahora si quieren explicamos un poquito cómo encara este problema, ¿no? La sugerencia es que para ese programa inviten a Ian y Leo de la economía P2P para que respondan también y den sus opiniones. Fuerte abrazo. Bueno, gracias, Dev Pereit Tecno. En cuanto a lo de Leo y Ian, y ya están, ¿viste? Estos pibes ya se subieron al caballo. Muy difícil traerlos. Sí, no es lo mismo que al mucho. principio, antes de la fama era otra cosa. Ahora nos quieren cobrar una fortuna. En fin. No, aparte no tienen la agenda completamente ocupada. Bueno, respecto a la volatilidad, no sé, Luis, si querés arrancar vos, yo tengo algo que decir. No es la primera vez que lo digo, pero creo que vale la pena repetirlo, aún si no añado nada, porque esta gente
este nombre me suena a mí, ¿sí? No es gente recién llegada, y sin embargo... Ese es Gerardo. Este es Gerardo, Sí. con razón. Bueno, Gerardo, tema de la volatilidad va a seguir siendo un problema mientras no haya adopción masiva. Esto es así, ¿sí? Ahora, si BCH Bull, no sé por qué decís sin contar, porque ahí está, o sea, contémoslo. Si BCH Bull sigue mejorando, y técnicamente digo, ¿no? Y sigue captando liquidez, y bueno, cada vez va a ser más lucrativo integrarlo a distintos servicios. De hecho, ya hay una billetera o dos que lo integran, y cada vez va a ser más fácil de usar, digo, para el común de los usuarios, ¿no? Entonces, lo que vas a tener es algo muy parecido a una stablecoin, pero sin riesgo de contraparte. Y este es... No centralizada, digamos. Claro. O sea, esto no se puede caer. Es el santo grial, es lo que estábamos esperando. Obviamente le falta, porque no es que todo el mundo lo pueda usar, pero viene creciendo muy fuerte. Fíjense la cantidad de BCH que hay bloqueados ahora en contratos de BCH Bull, y es impresionante lo que viene creciendo. Si sigue creciendo así, va a llegar un momento en que va a ser muy práctico para cualquiera usarlo. En ese momento, y sí, la volatilidad nunca va a dejar de ser un problema, pero por lo menos vamos a moderarlo. Dice L, así, la letra L. Estaría bueno que en algún próximo podcast comparen BCH con Litecoin. Bueno, de eso hemos hablado en otras oportunidades. No quiero dedicar mucho tiempo porque ya es un tema que tocamos. A ver, Litecoin no es el producto de un split, ¿sí? No es un fork que nació como, digamos, de una disputa dentro de Bitcoin, sino que es una copia, ¿sí? Es una altcoin. Son dos cosas distintas y esta distinción es muy importante. No me quiero meter en los por qué, pero primero quiero aclarar esto. Uno de los graves problemas de Litecoin es que hace backporting de BTC, ¿sí? En lo esencial. Entonces va a tener los mismos problemas de escalabilidad que BTC, solo que se van a manifestar más tarde, suponiendo que cada vez se usa más. Bueno, en algún momento se va a chocar con exactamente los mismos problemas, ¿sí? Si no los tiene ahora, es porque no se usa tanto, y además porque, bueno, hay más bloques por unidad de tiempo, entonces hay más espacio en Litecoin que en BTC, ¿sí? Por otra parte, el fundador de Litecoin, estas son cosas importantes, ¿sí? Hay que Porque decirlas. fue uno de los impulsores, porque esto lo beneficiaba a él, del relato de que Bitcoin, que presenta a Bitcoin como oro digital, ¿sí? O sea, el tipo es un oportunista, el tipo dijo, entonces, hacia allí van, entonces lo mío no es oro, es plata digital, con lo cual la gente no tiene ningún sentido. O sea, en la era digital, esta distinción entre oro y plata es algo que hace rato tendríamos que haber descartado, pero no, ellos siguen con esta idea de que hay uno que es oro digital. Y entonces él dijo, bueno, ok, cuando fracase BTC por esta limitación artificial, yo me voy a beneficiar. Y no solo se benefició, sino que huyó después de vender todos sus Litecoins. Y esto lo dijo, y se enorgulleció de haberlo hecho. Sí. Yo voy a decir precisamente eso, que una de las diferencias entre Litecoin y BCH es que no sabemos si Charlie Lee tiene BCH, pero sí sabemos que no tiene, Litecoin. Si su propio creador abandonó el proyecto, ya te tiene que hacer pensar. No, bueno, pero eso también no, está bien, pero digo... No, él decía que es porque no quería tener un conflicto de intereses. Satoshi no vendió su... Eso es lo que te iba a decir, las monedas de Satoshi están ahí. Las de Charlie Lee, no. Bueno, Bruno Warzawa, o como se pronuncie, pregunta, ¿cómo educarían a vuestros hijos en las ideas de la libertad? Esto es amplio. No vamos o sea, podríamos dedicarle un programa entero, un episodio entero como mínimo. Primero principal, no mandarlos a la escuela pública. Bueno, sí. y me extendería un poco más no mandarlos a la escuela por ahí incluso. Sobre todo por como viene la educación hoy en día. El tema de homeschooling, si querés, Bruno, tenemos un episodio dedicado a eso. Hay un par de episodios. Hay un par de episodios donde hablamos de homeschooling. No tenemos mucha experiencia en eso, pero bueno, trajimos a gente que tiene hijos más grandes que nosotros y que están
Como tienen las mismas inquietudes que nosotros y las mismas preocupaciones. Yo creo que una cosa importante es predicar con el ejemplo. Totalmente. Los chicos ven lo que, ven lo que los padres hacen más que lo que los padres dicen. Entonces, es muy importante eso. O sea, si vos vivís con las ideas, con tus valores y con tus ideas, y lo llevas a la práctica en la vida cotidiana, ellos van a aprender muy fácilmente eso. Van a ver lo que vos haces y lo vas a aprender. Lo van a aprender. No solo lo decís. Porque si vos no lo haces, no te van a tomar en serio. Y algo peor todavía que eso es que no van a tomar en serio a ninguno que tenga ese mismo discurso, ¿no? O sea, estás manchando de alguna manera esas ideas si vos no sos coherente con esas ideas. Aparte, es muy fácil para los chicos descubrir las inconsistencias y las incoherencias de los padres. Es así, o sea, clarísimo. Obviamente. Si vos le decís, ¡no grites! Sí. A mí. Y si no te lo dicen, ¡no pegues! Es porque tienen miedo, no porque no las detectan. Claro. Yo cuando tenga los míos, y es un planteamiento serio que tengo, me gustaría que si van al sistema educativo, que probablemente vayan a una escuela Montessori. Creo que siempre lo menciono, pero es un sistema que al menos se enfoca más en hacer que la persona sea independiente, sea seguro de sí mismo, sea seguro de qué es lo que quiere, aún siendo pequeño, y tiene mucho, este sistema integra muchas cosas como juegos didácticos con las manos, texturas cuando están muy chiquititos, pero que hacen que se relacionen mejor con el medio, y así pues sepan más qué hacer, por ejemplo, con su cuerpo, saber que pueden, de grandes, pueden reparar cosas, pueden, de alguna forma sí, que eso le despierta una chispa, y ya, claro, en el futuro, cuando vayan a la universidad, etcétera, utilicen esas habilidades que serían como la base, ¿no? Esa independencia, ese saber que yo puedo hacer las cosas y que papá me apoyó cuando era pequeño para que yo tenga esa seguridad de que yo puedo hacer las cosas. Incluso creo que le enseñan que no está mal equivocarse. Y eso es algo importante. O sea, saber que no hay que aspirar a equivocarse, pero tampoco está mal, sino que equivocarse es un medio para aprender. Otra cosa que creo que es importante señalar es que todo esto que estamos diciendo empieza mucho antes que la escolaridad. Obvio, sí. El apego es la base de la seguridad del chico. Si el chico no tiene un buen apego con una figura estable que no cambia constantemente, ¿sí? Y que realmente se hace cargo y que está atenta y que además que el chico percibe que se alegra por su presencia, si no está eso, entonces el chico no va a tener confianza en sí mismo y tampoco va a tener confianza en su propia mente. Y esto es clave, porque el día de mañana, si vos no tenés confianza en tu capacidad para determinar qué es lo cierto, vas a ser fácilmente influenciable. ¿Sí? Otra cosa importante es cuando hay un conflicto, fundamental, ¿sí? No tratar de resolverlo con mandatos y negociar. No adoctrinar, sino explicar. Exacto. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que esto es lo mejor para vos. Bueno, ni bien el chico puede entenderlo y en general puede mucho antes de lo que la gente cree. Mucha gente cree que no, bueno. Incluso hay culturas enteras donde los chicos son considerados más o menos, se los trata como si fueran animalitos hasta cierta edad. Y no. Uno tiene, aún si no está claro si el chico entiende, tiene que hacer este esfuerzo. ¿Sí? Otra cosa es la negociación. Eso te iba a decir, la negociación, fundamental. La libertad es algo que se ejercita, no es algo solamente que se enseña. Al negociar, vos estás teniendo en cuenta al otro, ¿sí? El respeto por el prójimo es algo que se ejercita. También. ¿Sí? Y por otro lado, mantenés razonables las expectativas, porque sí, vos querés algo, por ahí el otro quiere otra cosa, y bueno, por ahí hay que
llegar a un acuerdo que no satisface 100% a los dos, pero lo suficiente a cada uno. Bueno, todo ese laburo, todo ese trabajo, es algo que si no lo hacen nunca, cuando llega el momento, realmente no tienen las herramientas, no tienen el lenguaje, no saben qué hacer. Ya de chicos te haga al año y medio ya te das cuenta de que saben perfectamente negociar cuando quieren un juguete de otro y les dan su juguete al otro chico para intercambiar. O sea, el libre intercambio que se da en un salón de juegos, en una plaza, en cualquier parque, lo ves claramente ahí y es algo que ellos les nace. O sea, saben que de esa manera van a conseguir algo que quieren y que van a tener contento al otro también y lo ves. O sea, parece mentira, pero lo aprenden inmediatamente y funciona, aparte, funciona y es una herramienta que tienen después para toda la vida, si eso lo aprenden de chiquitos. Deidor Crypto también pregunta, ¿cómo va Smart BCH y qué se espera a futuro? A ver, esto, en realidad, hasta que no se resuelva todo el quilombo de CoinFlex, creo que está más o menos, funciona, pero está más o menos en stand-by. O sea que no podemos decir mucho porque no sabemos cómo se resuelve. Hay un proceso judicial en curso. Sí, hay un juicio en marcha, por un lado, y está por otro lado el desarrollo de un bridge, de un puente descentralizado, un bridge que está también en marcha. Hay novedades, pero bueno, parece que no es tan fácil la cosa, así que todavía no está funcionando. Se están haciendo pruebas. También pregunta, siendo que la oferta de BCH es fija y la demanda es variable, dice, su valor siempre será variable. ¿Es una desventaja para adopción como moneda? Parece más para ahorro que como moneda tener oferta fija. Parece más para ahorro que para moneda tener oferta fija, será lo que dice. A ver, el valor siempre es variable, ¿sí? El valor es algo subjetivo y el precio también es un reflejo de la valoración de la gente. Entonces siempre va a ser variable. Nunca te vas a poder librar del todo de la volatilidad, ¿sí? No nos vayamos tampoco al extremo. Obviamente hay bienes que son menos volátiles que otros, ¿sí? Si vos tenés una moneda que ya está instalada como moneda de reserva internacional, obviamente va a ser menos volátil. Pero ¿de qué depende eso? Depende de la profundidad del mercado, ¿sí? Tenés muchísimos más usuarios, tenés muchísimos más inversores muchísimo más grandes, ¿sí? Muchísimo más grandes. Entonces, un inversor no puede mover, ¿sí?, ese precio por más grande que sea la transacción que está haciendo, ¿sí? Entonces, si una moneda sirve para ahorro, vos estás, porque él hace esta distinción, ¿no? Parece más para ahorro que como moneda. Bueno, si una moneda sirve para ahorro, es porque sirve como medio de intercambio, ¿sí? Esto, a ver, el dólar es una moneda hoy en día de reserva internacional y sirve para ahorro. ¿Por qué? Porque la gente puede usarla también para comprar cualquier cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es más líquida. Es el bien, hoy en día es el bien más líquido. Entonces, conserva, eventualmente eso va a dejar de ser así, pero hoy es así, es importante entender por qué, si no caes en esta falsa dicotomía. De no, necesitamos el oro digital y por otra parte usar otra cosa. No funciona así, ¿sí? Sobre todo en el mundo cripto, donde vos tenés, o sea, a diferencia de los metales, vos no tenés otra utilidad, ¿sí? Y si tenés otra utilidad, esa utilidad depende de que funcione como medio de intercambio indirecto, ¿está? Entonces, no sé si se entiende. O sea, no podés, si vos no tenés el medio de intercambio indirecto, no vas a tener nada más. No vas a tener otra utilidad secundaria y no vas a tener la posibilidad de ahorrar en este bien, porque no tiene utilidad ampliamente reconocida. ¿Está? Si no, vas a hacer como ese ejemplo que siempre se pone, podés ser el hombre más rico del mundo, pero si estás en una isla desierta, como náufrago, hablando con Wilson. Sí. Esta es una referencia para boomers, totalmente. No tanto. No sé, pero es una película vieja. Pero por más pila de lingotes de oro que tengas, si no tenés con quién intercambiarlos, no te va a servir de nada. Y es lo mismo en este caso.
Exactamente. En el interín hay una solución. Es simple. Cuando el precio sube, gastas más, ¿sí? Porque tenés más. O sea, sos más rico. Esto es así. Y cuando baja, gastas menos. Digo, la volatilidad es un problema, pero también es cierto que la volatilidad va en disminución. Por ahí uno se impacienta y dice, che, ¿y cuándo vamos a tener una volatilidad equivalente a la que hoy tiene el dólar? No sé cuándo va a ser eso, pero que disminuye, es cierto, ¿sí? Con el tiempo. Y habría disminuido mucho más si hubieran dejado crecer a Bitcoin, ¿sí? Si hoy tuviéramos una sola rama. Pero bueno, eso no es lo que ocurrió. Sobre Smart BCH, debo decir que ya no soy tan entusiasta ya no me simpatiza tanto Smart BCH, y creo que hasta que esté realmente listo un puente descentralizado entre Smart BCH y Bitcoin Cash, yo no volveré a voltear hacia Smart BCH. Creo que algo más positivo que se está haciendo en el ecosistema de Bitcoin Cash es Cash Tokens, que si bien es algo más sencillo, es una característica sencilla que no rompe la esencia de Bitcoin Cash y que puede llegar a ser bastante útil, pues, aunque es algo bastante más sencillo. Y creo que con lo que pasó con Smart BCH, nunca he sido totalmente enemigo de las segundas capas, pero me reafirma en la posición de que lo más importante es construir una primera capa que sea sólida y que funcione bien para aquello en específico que se está construyendo. Totalmente. ¿Para cuándo? Pregunta el mismo. Pregunta, ¿para cuándo? AnyHedge, 100%. Me parece una aplicación indispensable. Esto es lo mismo de BCH Bull, ¿no? Pues la aplicación en realidad es BCH Bull. Para la adopción, justamente para evitar la variabilidad de oferta fija y demanda variable, dice. He visto que tiene un costo muy alto el beta de hoy. Esto es cierto, pero el otro día estaba escuchando a uno de los desarrolladores de AnyHedge y él dice que esto en parte tiene que ver con una cuestión técnica que se va a resolver pronto, en parte obviamente tiene que ver con la liquidez, que es un problema que no va a dejar de existir jamás. Vas a tener más liquidez, seguramente, eso es lo que estamos viendo, pero qué sé yo, hasta que no sea BCH moneda aceptada universalmente, no vas a tener algo equivalente a el dólar. Dice Juan Pablo, ¿cómo ven el precio de BTC para 2024? Dice Juan Pablo. BTC Le pregunte a Maslatón. Y él sabe todo. Yo creo que esto depende. Si lo de las CBDC, las cripto de los bancos centrales, va en serio y además pueden implementarlo, que esto está por verse, yo creo que lo que vamos a ver es que le van a soltar la mano a Tether y a otras stablecoins hoy, que parecieran tener la protección del establishment. Y van a ser reemplazadas. Y eso podría pinchar el precio. Ahora, si eso va a contagiar al resto de las cripto, depende. Eso va a depender también de si en ese momento BTC sigue siendo primera en términos de market cap. O sea, si BTC pierde el primer puesto antes de este evento, todo esto es hipotético. Entonces mucha gente creo que va a empezar a replantearse muchas cosas. ¿Sí? Entonces ya no, yo creo que el evento decisivo no va a ser tanto lo que hagan las autoridades en un determinado momento, sino el flippening de probablemente ETH, ¿sí? que le saque ese primer puesto en market cap a BTC. Ahí es donde mucha gente va a empezar a decir, che, ¿y no será que entonces este relato hay que cuestionarlo de raíz? ¿Sí? Que esta idea de que BTC, porque sí, porque me place, porque le sirve a no sé quién, está condenado al éxito. ¿Sí? Entonces, mucha gente también va a tomar decisiones en función de esto. ¿Sí? Muchos inversores que estaban seguros, pero no hicieron un análisis profundo del tema, y por ahí van a, como te digo, van a replantearse muchas cosas.
van a ver a ETH como un posible ganador a futuro, van a volcarse a ETH por la misma razón que en su momento se volcaron a BTC, no porque hicieron un examen del asunto, ¿sí? Y sopesaron con pros y contras, sino que están haciendo lo que los demás hacen. No sé, hay muchos factores. La respuesta es, no sé qué precio de BTC en 2024, pero te digo cuáles son, en mi opinión, los factores que más pueden pesar, ¿sí? Más pueden influenciar el precio. ¿Luis? Yo daría mi respuesta más honesta sobre el precio de BTC en 2024, y es que no es de mi interés. O sea, realmente para mí el precio de BTC desde hace varios años se ha convertido en una anécdota. O sea, tipo, capaz entro a Criptonoticias, Diario Bitcoin, y veo, el precio está en esto o en aquello, pero no, realmente no lo sigo, pues.